no se olvida, no ha resonado ese grito. ¿Será porque todavía estamos impresionados por el terremoto y sus efectos? El caso es que esto que cada año se usa ya como pretexto nada más, porque ahora hay otros pretextos más recientes, Ayotzinapa, por ejemplo. Sí. Y también quienes participaron en ese movimiento, en la dirección del mismo, pues han sufrido muchas bajas en los últimos años. Pero el movimiento del 68, social, estudiantes de diferentes, el Politécnico, la universidad, la pedagógica, el Colegio de México, la de Chapingo, Iberoamericana, La Salle, la Benemérita Autónoma de Puebla, profesores intelectuales, obreros y otros estados del país como Puebla, en un órgano direccional del movimiento denominado Consejo Nacional. Y pues se ha discutido mucho y hasta ahora, después de tantos años, estamos viendo un poquito claro lo que no nos dejaron ver, pues tantas malas influencias que tuvo ese movimiento. Y la polarización tan fuerte que hubo en los medios políticos, en la opinión pública, en los medios de opinión, fue una polarización terrible y muy emotiva, además. ¿Qué quiere decir polarización? De que decían el movimiento estaba totalmente justificado y los jóvenes fueron masacrados por la vileza del gobierno, y por otro lado el gobierno salvó al país del caos y logró que se llevaran adelante las Olimpiadas. Esa es la polarización. Y ya ha habido ahora la desclasificación de muchos documentos que han traído a la luz ciertas cuestiones. Por ejemplo, algo que ya se sabía es que el anuncio de la infiltración comunista la da Edgar Hoover el 18 de mayo de 1968, donde dice que en México se están infiltrando, se están armando los comunistas para hacer una nueva revolución. Y luego lo que llama mucho la atención es que surge cuando en México tenía la mejor situación económica de toda su historia, cuando México tenía un crecimiento del 20%, el crecimiento acumulado en el sexenio fue del 23%. O sea, un crecimiento que nunca se volvió a dar y que eran los que más crecíamos en todo el mundo. Eso llama la atención, que ahí surge un movimiento de este tipo. Está un poco engañada esa cifra, porque tuvimos eventos internacionales que requirieron de una inversión muy importante y que un poco engaña entonces en el panorama, porque es como si mañana tengo fiesta, pues pinto mi casa. Y no es que siempre esté pintada y limpia y barrida, no. Lo que pasa es que tuve fiesta. Habría que entenderlo. No creo que vaya por ahí. Todavía no está comprobado esa teoría conspiratoria de que vinieron aquí y les dijeron a los chavos, levántense y únanse y póngansele al brinco al gobierno. No, más bien fue un poco las causalidades y casualidades que se fueron dando que amalgamó en el movimiento, porque estamos hablando de una época prehistórica, ¿eh? No es que los chavos de esa época se hayan enterado de lo que pasaba, ni siquiera en Sinaloa. No había comunicaciones, no había los medios que estamos manejando ahora. Estamos hablando de chavos que vivían en su burbuja del Distrito Federal. El movimiento fue prácticamente en el Distrito Federal. No se contaminó ningún otro estado en la forma en que se dio aquí. Claro. No existió el movimiento. Así es. Para el resto del país fue exclusivamente estudiantil y solamente en el área conurbada. Así es, porque si acaso. Ni siquiera en Sinaloa, donde tenían una universidad muy, muy radical, ni siquiera ahí hubo huelga, hubo movimiento. Los enfermos, no sé si se acuerdan,
que eran los dirigentes políticos de la izquierda radical en Culiacán. Entonces, venir a pensar que una conspiración activó nada más aquí, no activó todo el país. No había. No había tal, creo que es... No, lo que sí había era una serie de movimientos de protesta que hubo aquí en la capital y que no fueron resueltos adecuadamente por el gobierno, incluyendo el de los médicos. Y que se fueron montando uno sobre el otro. Sí. Pero no se unieron. Lo curioso es que no se unieron. Hay quien dice, se nos unieron los obreros y los que... No es cierto, ¿eh? Si se hubieran unido los movimientos, estaríamos hablando de una cuestión harto diferente. Médicos, telefonistas, ferrocarrileros, maestros, pero desligados efectivamente, y además se actuó con tal energía como ahora se está haciendo en España con este grupo separatista que sofocó totalmente las cosas. Claro, estamos hablando de un gobierno criminal y pagador. Era el gobierno plomo o plata de aquella época. O se calman y aquí les doy su domingo, su mesada, o se calman y los calmo. Y lo separó. ¿Qué movimiento surgió? Más de algo, un año. Los mismos estudiantes, aunque a los estudiantes les dieron permiso, hubo muchas marchas que si el gobierno hubiera sido tan represor como decimos ahora, no hubiera dejado que llegara hasta allá. Por eso es tan raro la idea de que los iban a matar ahí en Tlatelolco. Ese ni siquiera iba a ser un mitin, iba a ser una marcha, no iban a estar ahí congregados, iban a salir a caminar. Todavía no lo entendemos. Ni lo vamos a entender. Yo creo, no. Porque la verdad histórica aquella investigación, como la llaman, en busca de la verdad, todavía está sepultada por movimientos políticos que entonces querían alborotar para saber qué les llegaba de ganancia.